Buenos días, Dayana. En breve vamos a dar inicio. Vamos a esperar unos minutos. Buenos días, profe. Buenos días. Como te indico, Dayana, vamos a esperar unos minutos a ver si se conectan algunos otros compañeros. Caso contrario, vamos a dar inicio a la clase. Ya. Ok, buenos días, alumnas. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya, profe. Ok, correcto, Dayana, gracias. Como pueden ver, vamos a culminar el tema anterior con respecto a las lenguas ancestrales o lenguas indígenas.
o idiomas indígenas también, que hemos estado estudiando en la clase anterior. Por favor, Parma, lee la parte de culturas y lenguas. Culturas y lenguajes del Ecuador. Existe un grado de avance en cuanto a las investigaciones realizadas sobre las 14 lenguas indígenas que hay en el Ecuador. Pese a ello, de 4 de ellas se tiene muy poca información, y es que los estudios existen casi la totalidad de las investigaciones son de carácter descriptivo. Las lenguas que más estudios tienen, aunque sea de tipo descriptivo, son el quichua y el shuar. De las otras lenguas existen pocos estudios, y de algunas, como por ejemplo el espera vedete, apenas existe un primer estudio para el habla del dialecto ecuatoriano. Ok, excelente, Palma. Esa sería la introducción del tema que hemos visto en la clase anterior. Vamos a continuar donde nos quedamos. En la clase anterior culminó con el lenguaje Cayapi. Como ya sabemos, la lengua que habla este pueblo está ubicada en lo que es Curaray, que es la zona norte de la provincia de Pastaza, y Balsaura, que es al noreste de Pastaza. Se conoce como Zaparo esta zona. Hay pocas familias que hablan este idioma. Antiguamente el pueblo Zaparo era muy numeroso, como ya hemos dicho en la clase anterior. En 1850 había aproximadamente 20.000 hablantes, pero a fines de lo que es el siglo XVII se estimaba que eran casi los 100.000 hablantes de este idioma. El número se ha visto reducido con el paso del tiempo debido a ciertas inconsistencias y problemas. El siguiente lenguaje, por favor, Dayana, da lectura a este idioma. Ya, profe. El pai, el paicoca es la lengua de los pueblos Siona y Secoya, que son los dialectos de una misma lengua. El número de Secoya habla- hablantes es de 250 hablantes, y de Siona es de 200 a 250 personas. Mageant, Lucía de 2001, indica que está ubicada en los ríos de Aguarico y Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos. Los centros son de Piaña, Campo Eno y Puerto Bolívar, y los centros Secoya son del San Pablo, de Canteciaya y de Socaya, Ceguaya. Ya, profe. Ok, excelente, Palma. Disculpa, Dayana. Palma, por favor, lee el siguiente idioma. Los pueblos quichua hablantes se ubican en la provincia del Callejón Interandino y en la mayoría del oriente: Imbabura, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Napu, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe. Hay también grupos de migrantes indígenas en algunas provincias de la costa que mantienen su lealtad a la lengua quichua. Fuera del Ecuador hay quichuas hablantes en Perú, Bolívar, Argentina, Colombia, Brasil, Chile y posiblemente también en Paraguay. Ok, excelente, Palma. Dayana, por favor, lee el siguiente idioma. Ya, profe. Shuar, Aquas y Chicha. Magen Lucía de 2001 mencionó que los historiadores tradicionales los conocen también además como lengua. Jibara se tiene
un aproximado de 80.000 hablantes ubicado en Zamora Chinchipe, Morena, Santiago y Pastaza. Aparte de los lugares mencionados, se tienen conocimientos que hay grupos de napos, sucumbios y también en algunas provincias de costa. En el caso de la provincia de sucumbios de Shuar han llegado desde Morona, Santiago y Zamora Chinchipe en medio de los años 70. Ya, por favor. Ok, excelente, Dayana. Por favor, Palma, lee el siguiente idioma. Tezapiqui es el lenguaje que habla el pueblo Tezachi, o también denominado como Colorado. Habitan en Santo Domingo de los Colorados con unos 2.000 habitantes, esparcidos en unas 8 comunidades. Ellas son Búa, Chiguilpe, Congoma, Naranjo, Peripa, José, Otongo y Tazuaga. Ok, excelente, Palma. Dayana, por favor, lee el siguiente idioma. Ya, profe. Wow, de dedo. Los hablantes habitantes de los ríos Yasuni, Cononako, Nuschino y Curaray, de las provincias de Napo y Pastaza su número aproximadamente de 1.300 hablando existen variaciones entre las hablas del Yasuni, Cononako, etcétera, etcétera. Bien, profe, gracias. Ok, listo, alumnas. Esos serían los idiomas que hemos visualizado para la clase del día de hoy. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Por favor, a elección de ustedes, investiguen algún poema o algún escrito que esté en quichua o en alguna lengua o idioma que hemos visto. Puede ser shuar o ashuar, quichua, como deseen, y expónganlo en la clase. Me confirman cuando ya hayan culminado de indagar a elección suya el idioma, por ejemplo, un poema en quichua. Sí, Palma, un poema. O desean que yo les comparta el poema y ustedes lo lean. Me confirman si desean de esa manera o desean ustedes mismas elegir el poema. Sí, Dayana. Profe, quería conseguir el poema, pero me salió en inglés y le dije que me traduzca en español y ya está en español. ¿Leo o no? Ok, pero léelo en el idioma original, no lo leas en español. Ya. La Yupaipi Puñuni Dichari Puchapi Ñawiwan Rikuy Sankoypi Kuyani Mana Aya Yuyay Yakati Apemun Alli Rimay Alli Kuyay Shumakata Guaywan y Runa. Ya, profe. Ok, ¿qué significa eso, Dayana? Mi mente duermo, despierto, en mi mente duermo, despierto con los ojos, con mis ojos miro y en corazón amo. Ok, excelente, Dayana. Ya,
¿Ya terminaste de indagar, Palma, o necesitas un poco más de tiempo? No, ya terminé. Ok, excelente. Por favor, da inicio. Tlacpac, Carashna, Yucaica, Unay, Cuyaimini, Ninkishina, Kashkaimanda, Kana, Yucan. Y significa lo que más amo de ti es tu forma de ser, que amas como el grito fuerte del pueblo cuando sale al combatir. Ok, excelente, Palma. ¿Qué idioma elegiste? El quichua. Dayana, ¿qué idioma elegiste? El quichua, profe. Ok, excelente, alumnas. Ahora vamos a responder dos preguntas. Son parecidas a la de la clase anterior. ¿Por qué creen que ha ido disminuyendo el pueblo o los hablantes de estos idiomas? Dayana, ¿por qué crees que han disminuido los hablantes de los idiomas que ya hemos mencionado? Porque, profe, cuando hablaban ellos de esta lengua fueron como discriminados o vistos como inferiores. Ok, excelente. Por Palma, mucho- Yo, profe. Va disminuyendo porque la gente deja de utilizarla y ya ese tipo de educación ya se va dejando un poco. Y en algunas ocasiones se van modificando palabras. ok, excelente, Palma. Ahora la segunda pregunta. Eh, Como ya saben, la segunda va a ser de abierta para que la pueda contestar. El que sepa la respuesta tiene que levantar la mano. ¿Por qué creen que el quichua es uno de los idiomas más hablados? Porque como se ha mencionado, el quichua no solo se habla en Ecuador, sino también en Perú, en gran parte de Latinoamérica. Dayana, ¿sabes la respuesta a esta pregunta? Profe, yo que sepa que la impresión quichua, del quichua se han hablado en bastantes partes como, creo que como en Colombia y en Perú, profe. Ok, pero ¿por qué es el más hablado, el más reconocido? Porque como hemos visto, hay algunos idiomas que tienen una cantidad muy minúscula de hablantes, de hasta 6, 14 personas. Palma, por favor, dame tu respuesta. Porque se habla en otros lugares porque es una lengua ancestral que ha existido hace mucho tiempo y en muchos lugares es también como una cultura, parte de una cultura famosa que muchos más pueden impartir y que le gusta ese tipo de habla. Ok, excelente, Palma, Dayana. En sí, tienes razón, Palma. El quichua es una lengua ancestral, viene desde los incas. Sí, Dayana.
Profe, mi opinión, yo creo que también está bien, pero sí, yo tengo una pregunta, pero pues no sé si está bien, profe. Los, los de que hablan en Quechua y los que hablan en nuestra, ¿cómo se dice? ¿Por qué, profe, en bastantes países se habla Quechua? Ok, tu pregunta es por qué en bastantes países se habla el quichua. Sí, profe. Ya, eso se debe a que, como he dicho, el quichua es una lengua de los incas, un lenguaje o idioma de los incas. Como bien sabemos, los incas recorrieron gran territorio, gran parte del territorio latinoamericano, viajando de lo que es el Cusco, llegando hasta lo que es Quito, actual capital del Ecuador. Entonces, entre toda esa trayectoria, eh, los incas dejaron descendencia y se fue poblando después esta raza y por ende este idioma se fue compartiendo. Por eso es que el quichua es el segundo idioma más hablado en el Ecuador y a nivel latinoamericano son 12 millones de personas que hablan este idioma, tanto en Perú como en Argentina y parte de Colombia. ¿Alguna otra pregunta, Dayana? No, profe, gracias. Ok, como he mencionado, el quichua es un idioma bastante expresivo, manifiesta confianza, aprecio y afecto. Ahora, según los libros, se dice que Fray Domingo Santos Tomás, un fraile dominicano, fue el primer misionero en aprender el idioma, que es el quichua, desde los incas, durante su tarea de evangelizar a Perú. Publicó dos primeras obras en quichua que pues se llamaban La gramática o el arte de la lengua general de los indios del reino de Perú. Y en léxico sería vocabulario de la lengua general del Perú. En lo que sería 1680 se da inicio al llamado siglo de oro de la literatura quichua, principalmente en el sur de Perú. En este periodo se redacta el drama Ollantay, proveniente de una tradición oral desde la época de los incas, y pues esto se remonta tras la derrota de Tupán Amaru II en 1781 y se prohíbe el uso de prendas y lenguas nativas, así como cualquier manifestación de las costumbres o formas de vida diferentes a la de los invasores, ocasionando lo que es el declive de las élites andinas, generando lo que es un estigma social contra el idioma. Por eso es que se prohibió en ese momento hablar esta lengua, pero no desapareció, se mantuvo y pues, como he mencionado, actualmente son 12 millones de personas que hablan este idioma. Ok, alumnas, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase? No, Palma, ¿tienes alguna pregunta? Ok, vamos a explicar la tarea.
Ok, como pueden visualizar, para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas, que son las siguientes. ¿En qué provincias del Ecuador se encuentran principalmente los pueblos quichua hablantes? Esa respuesta está en las diapositivas, la parte del libro. Ahí se encuentran las diapositivas de la clase. La segunda pregunta, ¿cuántos hablantes aproximadamente tiene la lengua o idioma Shuar Ashuar Quinchan? ¿Y en qué provincia se ubican? ¿Y qué comunidades hablan el lenguaje Tafiki y en qué provincias habitan? Esas serían las preguntas para la actividad en clase. ¿Tienen alguna duda, alumnas? No. Dayana. No, profe. Ok, excelente. Pasemos a la actividad en casa. Para ello tienen que elaborar una tabla comparativa con las lenguas que serían el quichua, shuar o ashuar, el tafiki, el guado, indicando ubicación, número de hablantes y a qué pueblo corresponden o qué pueblo habla este idioma. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnas? Palma, Dayana. No. Ok, aquí nomás tienen que elaborar una tabla para la actividad en casa, ya saben, y es como una comparación de estos idiomas, indicando la ubicación, o sea, la provincia, el número de hablantes y por último el pueblo, por ejemplo, el pueblo Shuar habla este idioma que sería el Ashuar. Si deseas realizarlo en Word, Palma, excelente, solo tienes que convertir a PDF la actividad y subirla a la plataforma. Si deseas realizarlo a mano, también puedes realizarlo a mano, no hay inconveniente alguno. ¿Tienes alguna otra pregunta, Palma? No, solo es. Ok, excelente. Entonces, alumnas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a algo, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Tengan una excelente tarde.